33987. Bueno, hoy vamos a hablar de sexualidad en personas de más de 40, que esto incluye para toda la gente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Con Luis estamos haciendo la preparación preoperatoria, digamos, antes de entrar en escena y poniéndonos de acuerdo para hablar. Así que esperemos un minuto. Vos no quedó abierto ahí lo del coso, ¿no? ¿Ponés Facebook? Ponelo allá. Pero no acá. Sí, no hay problema. Si yo tengo la cuenta de la radio. Bárbaro. 180302 Villa Retina. Desde Neuquén Capital, Accesorios y Autopartes La Unión le informa la hora. Es la hora 11:31 minutos. Ya no busque más en Accesorios, tenemos la verdad. La Unión, parabrisas, autopartes del automóvil. La Unión, calidad y atención en accesorios, lo mejor. Accesorios La Unión es lo mejor. Juan Julián Lastra 696 Neuquén. Teléfono 0299 442 1073. Vamos empezando. Sí. Hasta las 13, toda la información en vivo y al instante. Hoy nos dejó Virginia, así que le vamos a facturar, ¿no? ¿Escuchas? Bueno, muy bien, las 11:33, ya estamos entonces, esta música, este momento, esta cortina, como nosotros decimos en la jerga radial, que ilustra, ¿no? Que oficia de presentación también y de inicio a este espacio que, insisto, definitivamente ya se ha instalado, ya lo hemos internalizado, asociado al día miércoles de cada semana aquí en la radio a partir de las 11:30. Claro, el espacio de salud con el doctor Mario Mas, a quien ya lo tenemos aquí en los estudios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy felices días. Muy felices días, así. Eso también, ¿eh? Nos vamos a acostumbrar a acuñar esa frase o yo creo que adoptarla. Exactamente, porque buen día todos te dicen. Yo creo que hay que ser feliz también. Amén, Sí, que sea sí, bueno. sí. Exactamente. Disfrutarlo, quiere decir, ¿no? Bueno, y yo no sé, me atreví a decir un segundo capítulo de un libro o un espacio que podría catalogarse, quizás estoy exagerando, diría el doctor, No, sí, porque no, es muy humilde, pero se podría convertir fácilmente en un bestseller, porque digo, es lo que intenta preguntar todo el mundo, pero no se anima, cuando se mete con el sexo, con la sexualidad sobre todo, tanto hombres o mujeres. Sí, ¿no? sí, salió a partir de los Sí. pedidos de la gente en las redes, es Exacto. decir, nosotros tenemos un programa y lo vamos adaptando de acuerdo a la gente. De acuerdo a la gente. Bueno, decía segundo capítulo porque seguimos de alguna manera en esta línea con la sexualidad del hombre, hombres de más de 40, cómo mejorar la sexualidad y no morir en el intento, podríamos decir el subtítulo, pero sin dudas que ha despertado mucha expectativa, ha generado mucha atención y bueno, hoy salir más allá de lo que es estrictamente también entiendo yo lo físico, doctor, ¿no? Exactamente, porque generalmente confundimos sexo con sexualidad. Claro. Es decir, el sexo es ser hombre, ser mujer, pero la sexualidad es el ejercicio que tiene que ver con los factores físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Y dentro de esto se incluyen las prácticas sexuales, la comunicación, las creencias, los valores. Es muy importante puntualizar esto porque nosotros confundimos y no siempre tenemos un plano de qué es la sexualidad. Por eso es muy importante y resaltamos que tenemos que incluir en la sexualidad los valores, las creencias, las prácticas sexuales, la comunicación sexual. A partir de ahí es la mejora. El que quiere, que va a escuchar algo sobre cómo mejorar en la cama, que cambie de dial, porque nosotros vamos a hablar del ejercicio global de la sexualidad, ¿no?
Buenísimo. Yo estaba haciendo un repaso también. Por ahí, ¿qué barreras? Una de las primeras por ahí preguntas que teníamos apuntadas. Y después, ya sobre el final, le voy a agregar algunas que han llegado en la mañana. Sí, no hay doctor, problema. también, pero digo, ¿qué barreras impiden por ahí disfrutar la sexualidad? Mirá, yo les digo las enfermedades de la sexualidad, Sí. no las enfermedades de transmisión sexual, que es otra cosa. Enfermedades de la sexualidad. Primero la culpa. Es decir, yo creo que la culpa es lo que nos persigue. La vergüenza es la otra que nos... Y la tercera es el miedo. ¿Por qué surgen la culpa, la vergüenza y el miedo? Generalmente porque no tenemos formación. Nunca Claro. nadie nos enseñó. Y más el hombre tiene que saber. Es decir, siempre al hombre le asignaron que tenía que saber todo. Ahora, ¿cómo se educó? Si en el colegio le dijeron, siempre se habló de educación sexual. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo cuando me invitaban a hablar, siempre me invitaban a hablar de cosas biológicas. Es decir, siempre hablaban de qué era el aparato genital masculino, Sí. femenino, enfermedad de transmisión sexual y anticonceptivo. Siempre nos comunicamos en educación sexual a partir de los problemas. Por eso nosotros hace mucho tiempo, cuando empezamos, hablábamos de educación de la sexualidad, porque tiene que englobar todo lo otro. Y la culpa, la vergüenza y el miedo viene de nuestra historia, porque nos formamos como pudimos. Tal es así que hoy, cuando un nene pregunta cómo se llama el aparato genital de la Sí. mujer, le ponen, nunca se le dice vulva ni pene, siempre le ponen nombres sinónimos. Ponen sinónimos, Es decir, claro. el pene es el pitito, el pajarito, pero nadie le dice pene. Yo tengo una anécdota hace muchos años, cuando estaba en mi casa, mi hija, un familiar le dice a la madre, le pica la vulva, y había una amiga, mamá, me pica la vulva. Y había una amiga, la mira y dice, ¿qué es la vulva? Claro. Una mujer grande. Sí, sí, ¿qué es la-?" sí. Entonces, vos fíjate que no ha cambiado mucho eso. Entonces, saber que la sexualidad engloba todo esto y los prejuicios que tenemos y los mitos que tenemos y todas las cosas que se le han asignado al hombre, que hoy lo padece. Es decir, hoy todos estos trastornos de culpa, de miedo y de vergüenza a no saber qué hacer, de miedo, el terror o temor al desempeño sexual. El hombre tiene que ser un soldado, tiene que estar permanentemente, tiene que ser un pito presente, porque te acordás que el otro día hablábamos de la pitopausia, es Sí, decir, después sí, de los 40, exactamente. de la pitopausia, es decir, y es un tema que el hombre lo sufre fundamentalmente en silencio, en soledad y con mucha angustia, Claro. porque no lo puede hablar, es decir, no habla de su sexualidad. Incluso lo puede llegar a comentar en algunos terrenos. Y hoy ha salido algunos vasodilatadores, que el otro día estaba en una farmacia y un señor entra muy cosa, che, ¿me das un torpedo? Y yo me reía, ¿no? Un torpedo. Y yo es decir, pero me causó gracia Claro. el hecho, porque en la farmacia se lo dan y está bárbaro, no estoy criticando el hecho, pero creemos que el hombre, sobre todo, tiene relación con su pene, no tiene con la mujer. Claro. Es decir, el miedo a no cumplir las expectativas, a que el amigo lo deje en la relación, es decir, que se produzca una disfunción o que la erección no continúe en el acto sexual, le hace usar hoy una gran cantidad de vasodilatadores penianos, que es infernal lo que se vende. Yo les aseguro que se vende más que la aspirina ahora. Es un mercado que gente que lo necesita y gente que no lo necesita, ya tiene tanto terror al desempeño, al terror escénico, yo le llamo, que lo usa. Doctor, sí. Y la culpa, ¿no? Claro, Perdóname, eso. la culpa. La culpa, Es decir, se siente culpógeno por no saber o qué hacer, ¿no? Entonces, yo creo que un poco esto, lo que tratamos de hacer, y vamos a dar algunas estrategias, que nos demos cuenta que esto muchas veces la mujer no lo sabe. Es decir, la angustia que sufre la persona, el silencio porque no lo puede hablar, y la soledad porque no lo puede a veces ni comentar con nadie, hacen muchas veces que sea la puerta de entrada de conflictos de pareja y de cuadros depresivos. ¿Por qué? Porque la mujer se siente responsable de lo que le pasa al hombre. Cada uno es responsable de su sexualidad. Y muchas veces este tipo de problemas vienen por una vacuna que se da poco, que se llama la vacuna de la ignorancia. Si la gente tuviera más información sobre este tema,
podía disfrutar una mejor sexualidad. Pero la ignorancia, que es un poco lo que tratamos de vacunar todos los miércoles acá, a partir de esta poquita información que damos, es para que la gente pueda enriquecer su calidad de vida y su calidad de vida sexual también, ¿no? Claro, usted lo dijo, la ignorancia, la falta de información, el tabú, la ignorancia lleva a eso también. Sí, y digo, nos deja reducido toda la idea a que el hombre en el sexo y en la sexualidad, incluso en la sexualidad, porque la sexualidad abarca más allá, se acota nada más que a la penetración y a poder eyacular y tener el orgasmo así, el caso del hombre, y la mujer igual también. El hombre intentarlo. La mujer es distinta, si querés Es podemos distinta. hablar de eso, Perfecto. pero el hombre se convierte en un atleta sexual. Es decir, Claro. él tiene que llegar a hacer los 100 metros en tanto tiempo. Sí. Y no se da cuenta de la maratón que significa. Y también las desavenencias conyugales que puede crear eso. ¿Por qué desavenencias? Porque la mujer, al hacerse responsable, cree que no la quiere más el hombre, que tiene otra, Claro. que no es atractiva, que se ha acostumbrado. Entonces, saber y poder hablar este tema es fundamental. Poder hablar entre ellos y comunicarlo, porque el otro no es adivino. Claro. Es decir, generalmente la mujer dice, no, el problema es de él, pero no es adivino. Y generalmente el hombre lo sufre en silencio con una sobrecarga que lleva a evitar y trae consecuentemente una falta de deseo sexual. Porque es el que se quemó con leche cuando ve la vaca llora. Es decir, Claro, cuando sí. él lo toma como un desastre escénico que anduvo muy mal, es decir, es como cuando pasó por un lado no quiere pasar más. Entonces, eso trae una desavenencia, una disminución del deseo. Por eso tan popular se ha hecho el tema de los vasodilatadores, que muchas veces están mal usadas, ¿no? Y que se podrían evitar. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Bueno, sin duda, ¿no? Que se entra a otro plano que muy poco conocido, justamente la sexualidad, tal cual lo decíamos, ¿no? Claro, porque como vos dijiste... Todo sí, ese contexto que bien podríamos explotar en el buen sentido para llegar bueno, justamente al clímax, como se dice, ¿no? También desde otro lugar, ¿no? No solamente ir directamente como dirían en el barrio, a los bifes. claro, ¿no? lo que pasa que tiene que ver con todos queremos sexualidad completa. Sí. ¿Qué es es decir, nosotros entendemos por sexualidad completa cuando terminamos en una cama con la penetración y no nos damos cuenta del camino de la sexualidad. Claro. Es decir, el camino de la pero partimos que no conocemos nuestro cuerpo. Es decir, Claro, por si, eso- si tenemos volvemos. ignorancia, nosotros creemos que todo termina en la masturbación y no reconocemos la zona de placer, porque generalmente ¿cómo aprendemos a reconocer nuestro cuerpo? A través de la masturbación, que tiene muy mala prensa. Es decir, los que pasamos, ahora no tanto, pero lo que pasamos la mitad del metro, nos dimos cuenta que siempre fue criticada la masturbación y siempre lo tomamos como el reconocimiento de la sexualidad. Y no es, y forma parte del reconocimiento, pero tenemos que hacer también reconocer otras partes erógenas, Sí, claro. reconocer lo que nos da placer, que nos tocan y nos da placer. La mujer muchas veces puede llegar a conocer un poco más. El hombre no conoce. El hombre cree que todo el placer está... la parte sensorial está concentrado en el pene y no se da cuenta de las zonas erógenas que tiene, que la piel es una parte erógena muy importante y que el principal órgano erógeno es el cerebro, a través de las fantasías, de los toques, pero no lo conoce. Entonces, una de las estrategias primero es reconocer su cuerpo. Bien. Eso es fundamental. Si no reconocemos nuestro cuerpo, no podemos hacer nada. ¿Sí? Perfecto. Después, darnos cuenta, como dijiste vos, que no todo es peniano. Es decir, que claro. la sexualidad incompleta tiene que ver con las caricias, con el buen trato. Vos sabés que es muy fácil darse cuenta cuando una pareja tiene buen sexo o mal sexo. Es muy sencillo. Es decir, es ver cómo se tratan. Claro. Es decir, si lo que no se arregla, no se habla en una mesa, no se arregla en una cama. Es decir, vos lo ves, mirá, Qué frase, vos lo ves en el trato. Yo escucho 10 minutos a una pareja y me doy cuenta cómo se llevan, pero facilísimo. Pero ¿qué pasa? Está bien, es un entrenamiento de sexólogo que uno tiene, ¿no? Pero el ámbito, el sentido del humor que hay en una pareja es el principal ingrediente y el buen trato que tiene una cama. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, no, sin duda es todo un cúmulo de historias y de información para cada uno, quiero decir, para cada uno de los actores
en este escenario, ¿no? No, estaba pensando también que el tema me quedó grabado, digo, estadísticamente, lo que es la venta de vasodilatadores. Mira, de el artículos, Viagra digo, se vende más el que la Viagra, sí, aspirina. por eso. Se Pero vende digo, muchas veces, lamentablemente, lo que no nos damos cuenta es que solapa de alguna manera otro tipo de enfermedades, ¿no? Dolencias. Sobre todo del alma. Del alma. Sobre Del todo alma, se sí. solapa mucha ignorancia, ¿no? Sí. Es decir, porque se buscan todos. Todos queremos ser Messi y no entrenar nunca. Claro, Es decir, exactamente. y en la cama también pasa exactamente lo mismo. Ujú. Es decir, si vos no conoces tu cuerpo, no te das cuenta que podés ampliar tu mapa erótico y vas a tomar un estimulante y vas a correr los 100 metros, pero Claro. no más de 100 metros. Es decir, y va a quedar ahí. Es decir, lo importante es reconocer y darnos cuenta que podemos ampliar el mapa erótico y erógeno, ¿no? Es decir, si no comunicamos, la otra persona no es adivina, ¿no? Bien, ya estaba viendo acá que han hecho una pregunta, ya vamos a estar con ello también. Quería, bueno, justamente cómo podemos mejorar, alguna suerte de tips, cómo hacerlo. Evidentemente todo, a ver, todo viene desde la raíz principal que nosotros iniciamos allá, ya hace algunas semanas atrás, con el primer espacio que tuvo usted, doctor. Bueno, el tema de la desintoxicación y el tema de mantener bien, entre comillas, nuestros filtros naturales en el cuerpo humano, ¿no? En el cuerpo Exactamente, de si cada no uno. por eso la depuración tiene mucho que ver Claro, con la esto. depuración. Porque si no depuramos nuestro cerebro, de nuestras creencias, de nuestros mitos, de nuestros miedos, de nuestras culpas, de nuestras vergüenzas, es decir, Sí. no limpiamos nuestro cerebro, después el intestino, que es donde se metabolizan las hormonas, que van a darle la erección o no, o van a colaborar, y nuestro hígado no está funcionando bien, no va a andar. Entonces, nosotros vemos el emergente, que es nuestra erección, pero tenemos que ver, como siempre decimos, no hay que mirar el órgano, sino hay que mirar la orquesta. Alguien que está escuchando dice, no, pero si el órgano no canta, yo a la orquesta no me subo. Pero no es el tema eso, es decir, que tenemos que darnos cuenta, si bien el sildenafil puede ser un estimulante a corto plazo, demos cuenta que tiene que ver todo con todo, porque vamos a correr los 100 metros, vamos a sentirnos Superman, pero nos va a quedar gusto a nada. Claro. Es decir, porque lo ideal, si uno no tiene una buena comunicación, no tiene el placer, no termina en la penetración y en la eyaculación, sino tiene que ver con la comunicación, que es una expresión de la sexualidad. Darnos cuenta de eso, está bien, alguien dirá, pero si mi amigo no manda, cada uno lo toma como quiere, como decimos nosotros, acá no damos recetas, tratamos de dar orientaciones, tratamos de dar una brújula, tratamos que la gente se interiorice en el tema y que le tome lo que le sirva de todo lo que hemos hablado. Lo importante es lo que le sirva a ellos, lo que les suena a ellos y lo que les parece interesante. Hay cosas que mucha gente no estará de acuerdo, pero vale, no pasa nada. Bueno, y me imagino, doctor, que empieza indefectiblemente a volar el fantasma de la dependencia también, porque una vez que nos resulte una vez y ya vamos a querer agarrarnos de esa... Vos sabés que hay eso entre comillas mágico que nos sucede cada vez que tomamos una pastillita, ¿no? Claro, hay dos acompañantes que se van mucho, que el hombre de más de 40 se acompaña. Mucho tiene que ver con el sildenafil o con el coso, y también con la pornografía. Es decir, son dos estimulantes que usan y que muchas veces reemplazan la relación sexual con su pareja y se tiene que ver con la pornografía y con la dependencia del sildenafil. El tema, yo siempre digo, no es que esté mal usar tal o cual cosa, no estamos hablando que esté mal, el tema es no crear dependencia. Claro. Es decir, todos, es muy cómico los nombres, ¿no? Es decir, el torpedo, el ayudín, es decir, lo importante es tomar conciencia de lo que me está pasando y si lo quiero solucionar o no. Si estoy contento con lo que hago y me va bien, bárbaro, no pasa nada. El tema es que amplíen el mapa de la sexualidad y que tiene mucho que ver con la calidad de vida que tenemos. Es decir, con el placer de vivir, ¿me entendés? Y que no tomemos solo la relación coital como como dijimos hoy, como un atletismo sexual, sino que tiene que ver con el enriquecimiento de todos los factores, ya sea físicos, pero también sociales, emocionales y espirituales, ¿no?
Doctor, desde lo estrictamente físico para el hombre, porque también me habían preguntado, más que preguntado, me habían dicho si se podía volver o sea, reiterar de una manera lo que usted había informado el miércoles pasado con respecto a qué pasa cuando hay ausencia de erección, bueno, ¿Qué hacer? está solapado, claro, hay algo ahí. Sí, Hay mira, que siempre hay que investigar, ¿no? sí, siempre hay que investigar. Acordemos Sí. siempre que la falta de erección es la punta del iceberg. Sí. Es decir, es lo que está pasando. ¿Por qué puede pasar? Puede pasar por fenómenos de salud que De tenga, salud. ver la parte vascular, la parte neurológica, la parte metabólica. Es decir, hay enfermedades que están muy relacionadas con esto. ¿Qué quiere decir? ¿Porque la tenga no se puede solucionar? Sí, se pueden solucionar, pero hay que reconocerlo. Sí. Los medicamentos, sobre todo los medicamentos antihipertensivos, que colaboran mucho en esto. Una vez que uno hace estudios, hay que hacer estudios hormonales, a ver cómo está la testosterona, la DEA, a ver cómo está funcionando. A partir de cómo se está funcionando, verlo la solución. Los factores que más influyen son los factores emocionales, los factores psicológicos. ¿Por qué? Porque cuando uno le falla una vez, lo toma, pero cuando le falla 2 veces ya se preocupa y la tercera entra en terror. Claro. Entrar en terror quiere decir que es como el que se quemó con leche, como dije hoy, cuando ve la vaca llora. Entonces se crea una bola de nieve que cada vez hace peor. Y eso va entorpeciendo no solo su relación con él mismo, sino con su pareja, si tiene pareja, y el terror escénico. Entonces ya empieza a funcionar la disminución del deseo sexual. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Primero, recordemos que la parte sexual es una actividad aeróbica, entonces en la medida que tengamos buen estado físico o hagamos, con esto no quiere decir que tiene que ser un atleta, pero conservar el estado de salud básico, es decir, básico el estado de salud, ver la parte nutricional, si está con sobrepeso, acordate lo que dijimos, que el sobrepeso, el tejido adiposo transforma la testosterona en estrógenos, entonces se disminuye la parte de testosterona, disminuye la parte de erección también. Claro. Una vez que ver si necesitamos de la parte ortomolecular, si necesitamos algún ayuda desde el punto de vista magnesio, zinc, es decir, minerales y vitaminas que pueden mejorar esto. Claro. También ver el tema de los adaptógenos, cosas que mejoran como la maca, es decir, el ginseng, cosas que nos ayudan a mejorar el estado general. También ver la parte de vasodilatación, la arginina, por ejemplo, un aminoácido, y después recién ahí empezar a pensar en sildenafil, tadalafil y todos los torpedos o los ayudín, como dicen algunos conocidos. Entonces, una vez que conoces, pero recordar que la base de todo, independientemente del estado físico, tiene mucho que ver en los miedos, en la parte psicológica, en los miedos y en las historias. El que se quemó con leche cuando ve la vaca llora. Entonces, en la medida que uno tenga información y lo pueda hablar con su pareja, y cómo se lo toma, porque en el fondo todos queremos ser perfectos. Es como el que hizo un huevo frito y nunca se le rompió. A veces se puede romper y no pasa nada. El tema es cómo se lo toma. Por eso, cómo toma el problema. Acordate que todo lo que pasa es un 10% de lo que pasa y el 90% cómo te lo tomás. Generalmente, en el campo de la vergüenza, del miedo y de la culpa, esto es terrible para un hombre, es decir, es lapidario. Entonces, si uno se da cuenta que puede pasar, como diría Tuzán, puede fallar, está todo bárbaro. El tema es ser lo suficientemente honesto con uno mismo, fundamentalmente con uno mismo, decir, mira, es lo que me pasa y bueno, vamos a buscarle la solución, que tiene solución. Claro, sí. Y tomárselo con humor, es decir, y poder hablarlo con la pareja y a la mujer, que lo pueda hablar, que no lo tome a la terrible, que no es un problema con ella. Claro. Eso es fundamental que lo entienda, porque la mujer, el otro día una persona me dice, no, me consulta por un problema de la pareja y ella estaba muy angustiada, muy con separarse, porque dice, no, él hace lo que puede, es decir, la otra, ¿lo habló? No, después le comento y a la noche me llama, de punto de separarse, me llama y me agradece porque gracias a la consulta había podido hablarlo con la pareja. Está bien. Es decir, y darnos cuenta que la comunicación,
la comunicación es esencial. La comunicación y el buen humor son, yo te diría que son dos estimulantes sexuales que no tienen contraindicaciones. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y nunca consultamos el menú sexual. Claro. ¿Sabes qué es el menú sexual? No. Hay que ser absolutamente sincero. Bueno, el menú sexual es hablar con la pareja qué le gusta a uno, qué le gusta al otro, qué lo estimula, qué lo hace sentir bien, qué no lo hace sentir bien. En una pareja nunca se pregunta el menú, se sientan a la mesa y se come lo que hay. Pero es bueno comunicarse porque el otro puede colaborar y uno también puede colaborar con el otro. Hablar de lo que le gusta a uno y lo que le gusta al otro en la relación sexual o en la sexualidad es muy importante porque el otro no es adivino. Pero a veces damos cosas sentadas porque nos parecen obvias, y no es así. No es así. Palabra emitida no es palabra comprendida. Es decir, hablarlo. Lo que pasa que siempre jugamos que el otro dice, no, pero el otro tiene que saber. Y lo más lindo que hay parejas que llevan 20, 30 y nunca lo hablaron. Es decir, nunca se pusieron a hablar, che, a ver, ¿qué va a pensar? Claro. A ver, llevan tiempo. No, pensé que te ibas a ofender, pensé que te ibas a... te ibas a dar, lo dicen, ¿no? y que el hombre se dé cuenta que existe no solo el pene, existe las manos, existe la lengua, existe el olfato, existe el sonido, es decir, que hay muchas cosas para ampliar y mejorar la sexualidad que no solo termina en el pene, y aparte existen los juguetes sexuales, es decir, que nos demos cuenta que el mapa de la sexualidad tiene mucho que ver con el mapa del erotismo, el erotismo tiene que ver con el deseo, entonces, en la medida que nos demos cuenta que el mapa es más amplio de lo que pensamos, que el hombre se dé cuenta que no solo existe el pene, sino también tiene 10 dedos, tiene una lengua, la mujer no tiene una vulva solamente, sino tiene piel, que es la parte erógena muy importante, tiene el oído, o sea, es que la mujer se estimula mucho en la parte auditiva y el hombre es terriblemente visual. Entonces, el hombre lo estimula un buen cuerpo, a la mujer una buena palabra. Entonces, en la medida que nos demos cuenta de eso y que nos demos cuenta que la sexualidad se construye desde las 8 de la mañana hasta la noche, no se construye en los últimos antes de irse a dormir. Es decir, si uno no tiene buen trato durante el día, lo que dije hoy, lo que no se habla en una mesa no se puede pretender. Y que se den cuenta que la sonrisa y la comunicación son dos excelentes estimulantes sexuales, no tienen contraindicaciones y no tienen dosis tóxica. Buenísimo, buenísimo. Doctor, ya para ir redondeando, estaba buscando, acá está, la pregunta que había hecho hoy, sí, hace las 11:20 más o menos me apareció esta pregunta, dice, buen día, quiero saber qué hay que tomar para la andropausia o hay algún suplemento vitamínico, desde ya muchas gracias. Mirá, volvemos, yo no digo andropausia, yo digo pitopausia. Pitopausia. Yo creo que acá no hay receta, acá hay orientaciones, todo depende de cada persona, desde el estado físico que tiene, de cuánto pesa, a la actividad física que hace, a si tiene alguna enfermedad concomitante, que no existen recetas, existen personas, y cada persona es individual. No hay fórmulas para la pitopausia o la andropausia, sino que tiene que ver con todo, que volvemos a ver lo mismo, vemos el instrumento y dejamos de ver la orquesta. Yo lo que le sugiero es que lo vea no con la andropausia, sino como ser humano, y de acuerdo a las necesidades habrá que orientarlo en el tratamiento. Perfecto. Bueno, doctor, no sé si quiere agregar algo más para redondear en todo esto. Yo creo que si se llevan dos cosas, que los dos estimulantes sexuales más importantes es una buena comunicación y una buena sonrisa, yo creo que por ahí pasa. Y que nos demos cuenta que lo que no se habla en una mesa no se arregla en una cama. Es decir, en la pareja. Y en el hombre, que tenga en cuenta que no todo termina en el pene, sino que hay otras cosas erógenas y eróticas que podemos ayudar a tener una buena sexualidad. No, y estaba pensando, doctor, en un órgano tan poderoso, más que cualquier otro que tengamos en el cuerpo, que es el cerebro. Digo, que entrenado de tal manera o condicionado de tal manera, o nos puede jugar una mala pasada, o al contrario, nos puede abrir las puertas para una felicidad total, qué sé yo. Lo que pasa es que estamos muy limitados. Vos sabés que no es casualidad que todas las políticas
restrinjan la sexualidad. Es decir, todo es muy importante la parte de la mente, sacar las creencias, los mitos, los tabúes, los miedos, las culpas, las vergüenzas, es el primer paso para tener una buena sexualidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, le agradecemos como siempre muchísimo. Sin dudas que quedan tantas y tantas cosas, pero creo que los de este árbol que vaya creciendo, las ramas más fuertes creo que se van armando. Hay mucho para hablar, ideas pero fuerzas por lo menos, ¿no? hay mucho para Sí, hablar. Lo por ideal eso. es que tengan una orientación y bueno, Claro. que consulten con el médico de confianza de ellos. Pero Perfecto. hay mucho para hablar. Lo que tratamos de dar es completar un poco lo que hicimos con la mujer. Ujú. Y bueno, ahora hablaremos de otros temas más. Bueno, y le deseamos un buen día. Un feliz día. Un para feliz ustedes. día, feliz día, perdón. Bueno, muchísimas gracias al doctor Mario Más, que lo pueden contactar, recuerden, al 2984, anoten, 580185, además con preguntas al Face, es Más Salud 2020, recuerden la doble S, Más Salud, todo juntito, 2020, en números, 2020, ahí también lo van a poder contactar. La verdad que cada día se torna más interesante este espacio, así que le agradecemos y nos reencontraremos la próxima semana. Hasta la próxima vez que nos encontramos, nos vemos. Bueno, muy bien. Seguimos nosotros, esto es A Contrarreloj, los estamos acompañando hasta